tú pones el dedo en la llaga respecto a lo que llamas una dudosa constitucionalidad. Entonces, la reforma del 2009 estableció los juicios orales, estableció un régimen de excepción de derechos disminuidos para que el presidente pudiera llevar a cabo su guerra contra las drogas, y estableció una cláusula de suma importancia que nadie peló: la prohibición del uso de las fuerzas no civiles, o sea, de las fuerzas militares, para tareas de seguridad pública. Esto es clave, porque en 2008 se incluyó en la Constitución el mandato expreso de que la seguridad pública esté a cargo siempre y solo de órganos civiles. Hasta ese entonces, la práctica de la época priista y la interpretación de la Corte en 1996 habían dicho que las fuerzas castrenses podían coadyuvar y auxiliar en materia de seguridad pública. Con ese fundamento, o con esa interpretación de la Constitución, es que se utilizó al ejército lo mismo para la Operación Cóndor y andar cortando marihuana en la sierra en Chihuahua, que para reprimir estudiantes y guerrillas en los años 70 en la Guerra Sucia, que para lanzar la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. El problema es que en medio de esa guerra, y cuando estábamos ya en un caso evidente de una sangría brutal en el año 2008, y el presidente estaba pidiendo discrecionalidad y derechos reducidos para poder perseguir a quien él consideraba que era la amenaza, el Congreso exigió, por una parte, los juicios orales, pero por otra, exigió que la seguridad pública dejase de aceptar la participación de las fuerzas castrenses. Inmediatamente, en 2009, vemos la primera iniciativa de seguridad interior diciendo: esto no es seguridad pública, es seguridad interior. Son las mismas funciones, patrullaje, prevención del delito, investigación, procuración de justicia, recibir denuncias, pero le vamos a llamar seguridad interior, ya no le vamos a llamar seguridad pública. ¿Por qué? Porque la Constitución acababa de prohibir que los militares participaran en seguridad pública. La ley no se aprobó y todo el mundo se hizo pato. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, hemos tenido al ejército supliendo a las fuerzas policiales en su labor de seguridad pública. Y es más, cada vez más, no solo a las policiales, sino también a las ministeriales. Le acabamos de dar facultades al ejército para, por ejemplo, levantar cadáveres, algo que tenía que hacer el Ministerio Público. O sea, pueden alterar hoy en día una escena en la que hubo un delito como un homicidio. Pero además les hemos dado otras facultades: el control de los puertos a la Marina, la prevención de adicciones se hace ahora a través del ejército desde que Mondragón está en la CONADIC. O sea, cada vez le hemos dado más facultades al ejército, cuando la Constitución nos dice que no puede dársele ni siquiera la facultad que antes sí se le daba de coadyuvar en materia de seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas leyes? Estas leyes están tratando de utilizar una etiqueta que se oye distinto, pero que es exactamente lo mismo que ha venido haciendo inconstitucionalmente desde el año 2008 el ejército. Y no deberíamos hablar del ejército, deberíamos hablar del presidente de la República, porque el responsable fue el presidente Felipe Calderón de lanzar el ejército a las calles y el presidente Enrique Peña Nieto de mantenerlo. Ellos son los responsables. El ejército sí tiene que obedecer a su comandante en jefe, el comandante en jefe es el presidente. Todo esto ha sido inconstitucional, lo saben, lo sabemos. Hoy están tratando de subsanar la legalidad, pero hay varios problemas. Primero, la prohibición expresa del artículo 21 constitucional, que dice que no pueden participar en labores de seguridad pública. Entonces inventan esta categoría de seguridad interior, pero además nos la venden diciéndonos que es la forma en la cual vamos a sacar al ejército de las calles. Yo escuchaba en la entrevista que tuviste al día de ayer con el senador Gil, que él decía: esta es una ley de salida del ejército de las calles. Y después criticaba el tener el ejército en las calles. Yo concuerdo con la crítica de tener el ejército en las calles. Ahorita quisiera hablar de eso, qué tan idóneo es usar el ejército para estas labores. No nos ha dado buenos resultados en 10 años. Pero antes de que entremos a ese tema, hay que abordar el problema de la constitucionalidad. Gil decía: esta es una ley de salida. Y yo lo que digo es: esta es una ley de salida, pero del closet. O sea, han estado en el closet diciendo que no hacen todas las funciones que hacen, y ahora van a salir del closet y decir: tenemos un marco legal. Y lo que nos dicen el diputado Camacho, el senador Gil, es: no, es que no ha estado regulada la fuerza del ejército y por eso los problemas de violaciones de derechos humanos. Las leyes van a precisar los supuestos en los que pueden actuar, acotar sus acciones, establecer contrapesos. Perdón, lean el texto de la ley, no la exposición de motivos, porque la exposición de motivos miente mucho. Lean el texto de la ley, y esto es como el Ministerio de la Verdad de George Orwell, ¿no? George Orwell le llamaba al Ministerio de la Censura el Ministerio de la Verdad.
a la policía donde se realizaba la tortura el Ministerio del Amor. Bueno, pues le están llamando una ley que regula y que acota a las Fuerzas Armadas, cuando lo que hace es avala cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es textualmente cualquier cosa. Déjame leerte el artículo 3º de la iniciativa del diputado Camacho. Dice que las acciones de seguridad interior van a ser patrullajes, poner puestos de seguridad, hacer escoltas, y una larga lista, y después dice, y esto es textual, cita textual, y las demás que se consideren necesarias. O sea, cualquier acción se puede realizar si se considera necesaria. Pero, ¿para qué? Para afectaciones a la seguridad interior. Y la definición de seguridad interior es de dar risa loca. Dice, la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado para dar continuidad de las instituciones y desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho. Pues todo cabe dentro del desarrollo nacional y todo cabe dentro de dar continuidad a las instituciones. Pero eso no es lo más grave. La parte más grave quizá es cuando hablan del uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo definen el uso legítimo de la fuerza? O sea, literalmente, ¿qué es lo que está legitimando la ley golpista, la ley esta de seguridad interior? Dice que el uso legítimo de la fuerza son las técnicas, tácticas, métodos, armamentos y protocolos para controlar, repeler o neutralizar cualquier resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. O sea, cualquier acción que realices, sea agresiva o no agresiva, puede ser controlada, repelida o neutralizada mediante tácticas, técnicas, métodos o cualquier acción que se considere necesaria. O sea, estamos realmente ante leyes que lo que hacen es dar un cheque en blanco. Y ahorita mencioné hace un momento, bueno, es que esto va a pasar por el Congreso. Ojo, no confundamos. La iniciativa de regulación del artículo 29 constitucional para suspender garantías sí pasa por el Congreso, o por la Comisión Permanente, no tiene que ser el Congreso. Pero las declaratorias de seguridad interior no. Alejandra Madrazo, Juan Francisco, déjenme hacer una pausa y entramos en la parte final, bueno, después de este diagnóstico.